esto te lo tengo que levantar más. Por ahí, a ver. Ahora Sí. no, porque estoy acá. Acá se supone que sí se ve. ¿Ah, sí? Sí, y yo lo puse acá. Ahí está. No. Con este otro. No, lo levanté. Ahí se ve, porque, bueno, lo puedes poner acá también. Pero Ahí. siempre puedo ponérmelo acá. Ponete vos en pantalla, a ver cómo se ve. Bueno, ya tenés 20, chicos. Sí, había 22, así que... 21. Alguno que fue a tomar algo fue al baño, Sí, como sí, te sí. digo. Uy, estoy viendo acá. Bueno, participante acá, admitan. Bien. Admito todos. Bueno, hasta ahora se entendió lo que hemos ido conversando. A ver lo de la... A ver acá. Estoy yo aquí. Bien. ¿Qué le quería acá? Claro, se ve en espejo. Se ve espejo. Bueno, se entiende lo que quiero plantear acá de la estructura, porque no puedo escribir al revés. O sea, se entiende que este es el azufre, no puedo escribirlo de la otra manera. Hay que entender. Estas estructuras acá de ion sulfato serían estructuras equivalentes. ¿Qué es lo que he planteado? La localización de la carga. Estos electrones que están acá, vienen acá, se forma este doble enlace, este electrón que está acá, viene sobre el oxígeno, se pasa a tener esta carga. Este compuesto es igual a este. A eso uno se refiere con estructuras equivalentes. En este caso planteé 3 estructuras equivalentes. Una estructura no equivalente sería que yo planteara esto. Vengo para acá, estaría, al venir la carga acá y no venir otra carga sobre el azufre, me queda el azufre cargado positivamente porque pierde densidad de carga, una carga negativa. Observen que la suma de las cargas siguen siendo 2. Esta no es equivalente con esta es más inestable. ¿Por qué? Porque estoy generando cargas sobre esa especie. A ver quién más está esperando para que le dé. Bien, a eso me refiero. ¿Qué hablamos que es cuando a distancias cortas? Acá no hay posibilidad de deslocalizar esto acá. A eso me refiero con distancias cortas. Bien, no hay posibilidad de deslocalización de este a este. Tienen que ser con este, podría ser, si hubiera una posibilidad acá, pero no hay posibilidad con esta especie que tengo. Bien, vamos entonces ahora. Todos están, ¿no? Sí. En el chat nadie escribió nada. Vamos entonces a volver entonces a donde nos habíamos quedado. Bien. Que era, estábamos hablando de la geometría molecular y la geometría electrónica, la diferencia entre una y otra. Y por otro lado, el efecto de la nube
de los pares electrones libres sobre las características de los ángulos de enlace. Y la diferencia que planteábamos era, por ejemplo, acá el ion amonio con el amoníaco, el agua con el amoníaco, al haber más pares libres, hay menor ángulo de enlace para esta especie, este compuesto sería angular, y por ejemplo la formación del ion hidróneo sería una especie similar a la del amoníaco. Bien, a eso es lo que estábamos hablando cuando cortamos la clase. ¿Qué es entonces que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del TREPEP y la geometría molecular? La presencia de los pares libres, la cantidad de enlaces que se han formado, y cuando hablo de cantidad de enlaces, estoy hablando de enlaces simples, porque los enlaces dobles y los enlaces triples los estamos considerando como un solo enlace. Bien. En este sentido, acá están planteadas todas las posibles estructuras o geometrías de acuerdo a la teoría del TREPEP. Acá, esta última acá, no la consideren, porque nosotros solamente vamos a ver compuestos que sean octaédricos. Cuando estoy hablando de compuestos octaédricos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, del tipo AB6. Este no. Lo vamos a ver. Bien. Otro aspecto es lo que estaba referido con los átomos centrales. Nosotros lo hemos visto en moléculas pequeñas. Cuando son moléculas grandes, como estas que hemos planteado anteriormente, acá podemos hablar de 3 átomos centrales. Si acá hubiera un hidrógeno, que la molécula sería del ácido metanoico, perfectamente solamente planteamos la del carbono. En este caso podríamos hablar un átomo central acá y otro átomo central acá. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Fácil, este acá tiene 4 enlaces, por tanto, esta estructura es tetraédrica, este tiene 3 enlaces, porque este lo estamos considerando como enlace simple, por tanto, este es trigonal plano, y este que está acá, el oxígeno, sería angular, porque sería similar al agua. Bien, vamos a hablar ahora un poquito respecto a la polaridad de las moléculas. En un compuesto iónico está claro que ese compuesto es un compuesto polar porque tenemos las cargas perfectamente planteadas. En un compuesto covalente nos podemos encontrar compuestos polares y compuestos no polares. ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta? Que el momento dipolo de la molécula y no del enlace sea igual a cero. En este caso, moléculas muy simples, moléculas diatómicas como el flúor, el oxígeno o el amoníaco, o el amonio, es mucho el nitrógeno. Son compuestos que son diatómicos y entonces, como son compuestos homonucleares, es el mismo núcleo, su momento de dipolo es igual a cero. En el caso del cloruro de hidrógeno, hay una marcada diferencia entre la densidad entre uno y otro. La densidad de carga va a estar del enlace, va a estar orientado hacia el cloro, por tanto, acá tenemos una densidad de carga negativa y acá tenemos una densidad de carga positiva. Esto es un dipolo, porque tenemos una carga positiva y una carga negativa. Este compuesto es polar. Veamos esto en un compuesto un poquito más complicado, como es el caso del amoníaco. Lo primero que tenemos planteando es nuestra Lewis. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el nitrógeno es más electronegativo que el oxígeno. Por tanto, hacia él va a haber plantear una densidad de carga. Esto, unido a que acá yo tengo una densidad de carga negativa, yo tengo un dipolo. ¿Por qué? Porque esta especie y esta especie están cargadas positivamente. Y estos orientan la carga en esta dirección. De la misma manera que esta lo orienta hacia acá. Acá tengo una densidad de carga negativa y acá tengo una densidad de carga positiva. Esta molécula es polar, porque tiene un momento de dipolo diferente de cero. Pero ¿por qué yo decía la molécula? Veamos un ejemplo acá. Esta molécula
tiene dos enlaces que generan una diferencia de carga. ¿Por qué? Porque este es un oxígeno para moléculas del dióxido de carbono. Acá yo tengo el oxígeno más el negativo de carbono, pero el oxígeno más el negativo de carbono. Acá hay una densidad de carga orientada en este sentido, acá hay otra densidad de carga orientada en este sentido, con la misma intensidad de las dos. ¿Por qué la misma intensidad? Porque este es un oxígeno y este es un oxígeno. Por tanto, tengo una orientación en este sentido y una orientación en este sentido. Fuerzas contrarias de igual intensidad se anulan. Por eso su momento de dipolo es igual a 0. Otro ejemplo, obsérvenlo, para el trióxido de azufre, para el metano, para el pentacloruro de fósforo, para el anión. Cuando estamos hablando del anión, el momento de dipolo del anión es igual a 0. Cuando estamos hablando del anión, el momento de dipolo es igual a 0 porque estamos planteando una densidad de carga. En el caso, hablamos del trióxido de azufre, pensemos lo siguiente. Acá tengo orientado en este sentido y acá tengo una fuerza que está orientada en este sentido, con igual intensidad. Por tanto, se anula. Ay, ¿bien? ¿Se ve ahí? Y entonces, en función de eso, su momento es igual a 0. Traten de hacer lo mismo, piensen lo mismo para el resto de lo que he hablado y lo podemos conversar después. Vamos a hablar ahora de orbitales híbridos. Cuando estamos hablando de orbitales híbridos, no es otra cosa que una combinación de orbitales. ¿Bien? Y esto es lo que explica, en algunos casos, la geometría de algunos compuestos, como el caso del metano. Veamos. En el caso de dióxido de oxígeno, la hibridación es SP. Se forma entre un orbital S y un orbital P. La hibridación del tipo SP, al combinarse un orbital S y un orbital P, da dos orbitales híbridos. Veamos para el caso del etileno, para el caso del cloruro de carbonilo, para el caso del trifluoruro de boro. En todos estos casos se están formando tres enlaces. Si ustedes recuerdan, en el trifluoruro de boro hay tres enlaces, en de carbonilo también, porque hay un doble enlace. Ese doble enlace, uno es un enlace sigma y el otro es un enlace pi. El enlace pi es entre orbitales puros, no son orbitales híbridos. Por tanto, los tres enlaces que acá tenemos que explicar son los enlaces cloro-carbono, un enlace oxígeno-carbono. En total son tres. Hibridación sp2. En el caso del eteno, tiene doble enlace y enlaces con el hidrógeno. Por tanto, tengo para cada carbono una hibridación sp2. Que este sería el caso. Acá sería un enlace del caso del eteno, un enlace sigma entre un carbono y otro carbono, un enlace pi con orbitales p que no son híbridos entre los otros carbonos y enlaces de hidrógeno que sería el orbital S que estoy planteando acá con un orbital híbrido del carbono. Por eso una hibridación sp2. Veamos eso mismo acá para la molécula del metano, para la molécula del amoníaco, y sería lo mismo para el cloroformo. En este caso acá estoy justificando la presentación de 4 enlaces.
Bien, en el caso del amoníaco, tengo orbitales híbridos que tengo que tener en cuenta los pares libres. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre un electrón está ubicado en un orbital. Por tanto, yo tengo que tener en cuenta que esos pares libres van a estar en un orbital. ¿Un orbital qué tipo? Un orbital híbrido. Solamente cuando hay dobles y triples enlaces van a haber orbitales que no son híbridos. El resto de los orbitales que yo tengo que tener presentes en el compuesto son orbitales que están hibridizados, que todos son similares. En el caso del agua, por tanto, voy a tener en cuenta 2. Fíjense que acá, ¿qué es lo que está pasando? Acá solamente podría plantearme esto acá. ¿Por qué? Es que yo planteo esta hibridación extraorbital S con estos 3P, porque los 3 orbitales tendrían la misma energía y esto sería más estable que este tipo de situación. Recuerdo en este punto la diferencia entre geometría molecular y geometría electrónica. Bien, otro tipo de hibridación es la hibridación sp3, que incorpora D, que por ejemplo sería para el pentacloruro de fósforo, o para el hexacloruro de azufre, la hibridación sp3d. Bien, acá un resumen en la tabla. Ahora, ¿qué cosa quiero plantearle a ustedes? Este programa. Bien, después de acá puedo ver, por favor, díganme en el chat si se entiende lo que estamos viendo. Que acá es un programa sencillo, ustedes lo pueden encontrar en la Universidad de Luján, está en la página virtual, acá en donde está geometría molecular, ahí pueden entrar y verlo. Bien, ya yo lo descargué y lo tengo puesto acá. Vamos a ver acá lo siguiente. Veamos un compuesto lineal. Esto es un compuesto, por ejemplo, como el dióxido de carbono. Bien. Si yo tuviera la presencia de un par libre, va a generar una repulsión entre ellos, como el caso del dióxido de azufre. Si uno está planteando lo siguiente, que yo tengo acá, estos electrones están en y acá tengo mi doble enlace. Acá la geometría electrónica es trigonal plana y la molecular angular. Por ejemplo, en el caso del agua, la geometría es tetraédrica y la geometría es angular. ¿Bien? Lo tengo puesto acá. Tengo los ángulos de enlace. Yo no le pongo los ángulos de enlace porque acá los marca de 90 grados y de 109 y como hemos hablado, los ángulos de enlace son un poco más chicos. ¿Bien? Acá vamos a quitar un ángulo acá. Profe, perdón que lo interrumpa, pero no vemos el programa. Compuesto trigonal plano angular. Compuesto trigonal plano angular. Recuerdo que saco esto acá. Trióxido de azufre, trigonal plano. ¿Recuerdan el cloruro de carbonilo? Enlace, carbono, 1, 2. Oxígeno, cloro, cloro. Si fuera ahora de sulfurilo y esto en lugar del carbono fuera un azufre, para la diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? Fácil, sencillo. Veamos acá. Este es el de cloruro de sulfurilo, cloruro porque tengo 2 cloros y un doble enlace azufre-oxígeno, por eso es sulfurilo. Tetraédrico,
piramidal para mi molécula. Fíjense que estas son, acá tengo dos posibilidades, moléculas reales y moléculas que yo estoy inventando. Bien, entonces, después vamos a ver las posibilidades de las moléculas reales que yo tengo ahí. Profe. Entonces, ahí ya tendría hasta mi Lewis, si la quiero, lo quiero repasar. Hibridación, 1, 2, 3, 4. Hibridación, SP3. 1, 2, 3, 4. Pero no se ve el programa. Y aquí tengo la de geometría. Bien, vamos para acá. A ver qué otra moleculita podemos ir formando. Sacamos a este muchacho de acá. Enlace. Por ejemplo, el tricloruro de yodo. Bien, ¿qué ocurre ahí? Fíjense, forma de T. Vean acá que lo estoy dando vuelta para que se vea. A ver. Ahí está. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle? La T, y que acá yo tengo, acá sí vamos a mostrar los ángulos. ¿Qué pasó? A ver si ahí acá los marca, ¿ves? Los ángulos que tengo puestos acá. ¿Qué es lo que yo quiero marcar? Esto es, por eso es bipirámide, porque acá tengo un base triangular, arriba y abajo tengo una pirámide, por eso es bipirámide. Y la geometría electrónica, tengo mi bipirámide, en la geometría de la molécula lo que me queda sería, sin esto y sin esto, espérense un segundito, vamos a hacer así, tácata, tácata. Esto es lo que yo tendría en mi base triangular.